soy Daniel Gámez y esto es Ellas en el Aire, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Hola, muchas gracias por estar de nuevo escuchando y si en esta ocasión te toca ver el podcast, qué bueno que estás de nuevo una vez más aquí con nosotros. Quisiera, antes de iniciar, agradecer por la aceptación que ha tenido este espacio que tengo con Ilse en ¿Qué opinas de? En el podcast de Ellas en el Agro. El día de hoy traemos una invitada especial. Entonces el día de hoy seremos 3 en el ¿Qué opinas de? Yo no la voy a presentar, se va a presentar ella solita. Ilse, de nuevo, que estamos aquí otra vez grabando otro episodio. ¿Qué le quieres decir a la gente el día de hoy? Pues nada más que repetir que muchísimas gracias por compartir, por escuchar nuestras loqueritas y pues al final estar informados todos, ¿no? Les agradecemos un montón el apoyo y continuemos así, mándenos ya saben sus comentarios, pues los temas que les gustaría que tocáramos, ahí de repente ponemos encuestas, entonces para nosotros es muy fructífero que ustedes nos apoyen con esa información. Mil gracias por estar aquí nuevamente. Y sobre todo es bien importante porque los temas que hablamos Ilse y yo son temas que nos preguntan. Entonces, si están en contacto con nosotros, pues aquí hablaremos al respecto. Entonces, ya sin más preámbulos y dando gracias de nuevo, bienvenida, Carla, a este espacio que tenemos Ilse y yo. Aquí vamos a poner así. Bienvenida al episodio. Chicas. Muchísimas gracias. El otro día estaba escuchando un episodio de ustedes de genéticamente modificados. Me quedé picada. Y pues está muy padre su programa. Felicidades. Es algo muy interesante. Gracias. Bueno, entonces el día de hoy, como bien, si ya vieron el título en el episodio o en el video, va a ser el ¿qué opinas de los alimentos basados en plantas? Entonces, a dedocracia vamos a elegir a Ilse porque siempre se ríe, siempre la viendo primero. Qué bárbara. Ilse, ¿qué opinas tú de los alimentos basados en plantas? Pues mira, no hace mucho que inicié con una vida más healthy, entonces obviamente yo amo las verduras, las ensaladas y todo eso, pero no dejo de ser carnívora y también me gustan las chucherías, pero procuro incorporarles también plantas, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente a favor, ¿no? De los alimentos basados en estos, pero yo creo que todavía hay muchas dudas que a lo mejor yo por no ser experta tal vez en nutrición o esas cosas, a pesar de que voy a nutriólogo, pues me pierdo algunas piezas, ¿no? Del por qué tengo que consumir eso. Entonces, aquí es donde Carlita nos va a aportar un montón y aclararnos tal vez un poquito el panorama de qué es los alimentos basados en plantas, ¿no? Así es. Bueno, podemos empezar por eso. Primero, a la gente que nos escucha, yo creo que el término puede ser un poco lógico. Yo creo que sí tiene una definición de fondo. A ver, Carlita, ¿nos podrías ayudar con qué es? No una definición de San Gogan, o sea, o tan técnica, pero para la gente que nos escucha, ¿qué son los alimentos basados en plantas? ¿Qué son los alimentos basados en plantas? Bueno, pues justamente es que no hay nada mucho más que decir. Literalmente son alimentos que se extraen de recursos vegetales. Entonces, que están hechos de recursos vegetales. Así lo voy a definir, como Me parece bien porque es una definición clara de lo que es. Ahora, yo estaba leyendo y mientras leía dije, ¿por qué le tuvimos que acuñar un término de alimentos basados en plantas cuando tenemos años comiendo alimentos basados en plantas, ¿no? O sea, si yo transformo una materia prima, un vegetal, algo, y hago un alimento, es un alimento basado en planta. Pero ¿por qué tenemos escuchando el término alimento basado en plantas, hablando de mi persona, hace 3, 4 años? O sea, ¿y por qué no hace 7, por qué no hace 15 o por qué no hace 20? Si ya era un alimento basado en planta hace años también.
¿Por qué creen ustedes? Eh, Pues es que no sé, o sea, yo creo que ahora ya se refiere justamente a un término como de industrializado, ¿sabes? O sea, puedes comerte un vegetal y es un alimento vegetal, pero como que un alimento ya industrializado que basado en plantas justamente que no tiene ningún componente derivado de animales, ¿no? Entonces, no sé si sea esto. Yo supongo que por allá. Y, y también tiene un poquito que ver que ahora la manera en que hacemos más masivo todo, ¿no? Están las redes sociales, como que ahora ya ves más temas de repente te aparecen publicaciones de, nutrición, cita online, y etcétera, y que la vida healthy, que yo, sinceramente, es una de las que he caído en esas, en esas redes. Entonces, yo creo que también es parte de eso, que ahora la manera de comunicación es más masiva, llega más rápido, entonces, ¿y el por qué? Normalmente te explican en ese tipo de publicaciones como de, nutrición porque quieres bajar de peso, quieres verte healthy, lo que sea, ¿no? Entonces la gente como que empieza a ese chip, pero pues sí, realmente antes ya hacíamos eso, ¿no? Porque también es importante mencionar que, como lo dice, pues, Carla, es al final todo aquello que viene de un vegetal o de un grano, ¿no? O sea, yo veía también que hay semillas, ¿no? O sea, y eso los incluimos también en la dieta, ¿no? En los que hacemos dieta o algo así, te vienen ahí tantos gramos de semilla de tal cosa o tantas unidades de almendras. Entonces, no sé, es parte también de la comunicación que hay ahora. En un congreso de inocuidad alimentaria, en el que estaba un director de Sigma de innovación y desarrollo, y él hablaba precisamente que una de los intereses para Sigma Alimentos, para quien no sabe quién es Sigma, son marcas como Food, YoPlay u otras marcas, porque a veces no conocemos a la matriz, pero sí las marcas de mercados. Entonces, ellos dicen que uno de sus intereses como inversionistas y como creación de nuevos productos son los alimentos basados en planta. Pero también él mismo menciona, porque alguien le hizo el cuestionamiento en el foro, que él no ve, por lo menos, como que a un nivel de industrialización y que como mercado una aceptación, porque él también lo dice, que el cliente el día de hoy no acepta todavía un producto. ¿Por qué? Porque no sabe igual, porque no tiene la misma textura que la carne. Por ejemplo, hablando un ejemplo de un alimento basado en plantas, de las carnes de hamburguesas, de vegetales, cereales, etcétera. Entonces dice, el cliente todavía no lo acepta un 100% porque no sabe igual, no tiene la misma textura y no tiene el mismo precio, ¿no? También. Entonces, hablando de un punto de comercialización. Y le preguntan y algo que dije yo, no puede ser. O sea, dice él, yo en 10 años todavía no veo que esto sea una realidad. O sea, una realidad como a una normalización de hoy voy al súper y puedo elegir cualquiera de los dos porque sabe igual, tiene el mismo precio y tiene una misma textura y tiene el mismo sabor. O sea, dice, y lo masifica como a países como México, ¿no? Porque pues si vas a otros países, otros tipos de restaurantes, puede ser normal. Mi comentario es como a un nivel industria, un nivel comercialización ya normal en el supermercado. Entonces me hizo muy interesante su punto de vista, porque al final es el punto de vista de él, y dije yo, qué interesante. ¿No? Sí. Y ya se desarrollan otros temas, porque yo en lo particular, ¿no? Por ejemplo, a veces compro chorizo de soya, me gusta, pero al final terminas leyendo que vienen saborizantes artificiales, colorantes artificiales. Entonces, pues sabemos que muchos de estos colorantes, etcétera, pues vienen de químicos que incluso yo creo que a veces resultan ser más dañinos que benéficos de lo que te estás comiendo. Entonces, no sé, ahí a lo mejor es la duda con Carla desde su punto de vista. Me gustaría que abordara esa parte de qué Pues pasa bueno, con el yo contenido. creo que vamos a comenzar igual también, creo que por definir la diferencia entre una dieta vegetariana, vegana y un producto
basado en plantas, o sea, son totalmente cosas diferentes, ¿no? La dieta vegana es nada que provenga del animal, ni miel, nada. La vegetariana, bueno, tiene muchísimas variaciones, tenemos ovo vegetarianos, pesca vegetarianos, entonces, el punto es que la mayoría de los productos son veganos, pero a veces también comen algunos, te incluyen quesos, por ejemplo, ¿no? Lácteos. Y ya hablando de productos basados en plantas, pues son, creo que productos desde mi punto de vista, que han surgido para consentir un poco este concepto o para favorecer el concepto que tenemos de relacionar la nutrición con el placer. La nutrición con la felicidad, pregúntenle a McDonald's, ¿no? Entonces, esta onda me preguntó hace unos días, mi Ruby, que por qué, cómo le hago para comer tantas ensaladas y comer bien, y que lo hago porque me gusta, a veces que puedo creer que te guste, que lo disfrutes. Y yo es como de, no, a ver, yo primero pongo en la balanza la funcionalidad de mi nutrición y luego el placer. Entonces, acabo esta ensalada y si me la acabo y quedo con hambre y me quiero echar una pizza, me la como. Pero eso casi no sucede por justamente todas las propiedades que los vegetales tienen muchísimo que ver con la onda y que te llenan, ¿no? Por la fibra, por los nutrientes, nuestros sensores, digamos, internos del cuerpo que sensan la parte de ya estamos satisfechos, se activan se callan con el nivel nutrimental de lo que estamos comiendo. Entonces, entre más sanos el platillo, más rápido vamos a llegar a sentir saciedad. Entonces, esto por ahí es una gran ventaja de comer sano. Y ahora, ¿qué es comer sano? Porque comer plantas, o todo el mundo creemos que comer plantas es ultra sano, ¿no? Y muchas veces hay gente que es alérgica a ciertos vegetales, a ciertas frutas, a ciertas semillas. Las legumbres se ocasionan inflamación intestinal, o sea, también hay que saber y tomarlo en cuenta con la como bioindividualidad de cada persona. Entonces, eh, hablando en términos nutricionales, bueno, una dieta saludable a mí se me hace una dieta balanceada y que se adecue a los gustos de cada persona. Hay muchas personas que no les gusta la carne roja y eso también y no es como por preferencia, sino no le gusta. Y entonces su dieta saludable va a ser algo que le guste porque es estar feliz y contento también es parte de la salud. Entonces siento que esto de la dieta saludable que sirve para todos no existe y que muchas veces de la industria vegana o bueno, de la industria de los alimentos basados en plantas, también se agarra, porque es así como se agarra de ahí vendiendo cosas que a veces ni necesitamos. Por ejemplo, hay algunos productos que es bueno que los comemos o consumamos, tratamos de consumir orgánicos, y hay otros que no vale la pena comprar los orgánicos. Entonces son como muchas decisiones que tú tienes que hacer como consumidor, pero que todos estos mensajes de la industria nos están atacando todo el tiempo y creo que somos víctimas de estas cosas, del gluten free, así como de lo light. Entonces todas esas cosas que yo digo, Dios mío, hay mucha información que dar. Yo aquí sí me gustaría, estaba anotando porque dijiste muchas cosas que me hicieron ruido. Y voy a agarrar la última que dijiste de cosas que informar. Hace días estaba viendo un reel de esas personas que hablan de temas que no siempre saben de qué hablan, pero pues, hay que hacer un reel para que se masifique. Sí, ¿cómo hay gente desinformando? O sea, temas que a lo mejor yo porque no sé, escuché a alguien que dijo que eso estaba bien y luego yo voy y me lo como porque me hace bien y tú dijiste algo. No para todas las personas es lo mismo y no a mí. Por ejemplo, yo soy alérgica a muchas cosas, también tú lo dijiste. ¿Me puedes recomendar hacerme todos los días un sándwich con panela y con mayonesa? Bueno, la mayonesa no, pero con cosas que yo soy alérgica, pero tú me lo vas a dar en un sentido
genérico porque quizás es algo saludable, pero no es algo saludable para mí, o sea, porque me va a provocar una alergia. Entonces, creo que esa es la parte de, o también lo que decías, que hay cosas a base de cereales. Yo soy alérgica a los cereales, bueno, a las leguminosas. Es Entonces, verdad, Dani. entonces es como la información, y hace no mucho tiempo estaba en un foro también donde justamente se visibilizaba, o una persona que trabajó en todos los gobiernos, ha trabajado en los que han implementado esto de los sellos, aparte de los sellitos que ahorita tenemos que le copiamos a Chile, pero se analizaban los que se muestran en Europa, o sea, cómo se busca que sea una comunicación clara con el consumidor, entonces hablaban de muchas cosas. El punto final al que llega ella y dice, el problema no son los alimentos, no es decirle a alguien, esto tiene 8,000 sellos y tiene todo esto. El punto son los hábitos alimenticios que tiene la sociedad. O sea, porque puedes decir, algo de 18,000 sellos, pero te vas a comer un poquito y te lo vas a comer cada tanto tiempo y te está informando que tiene una alergia y ya no te va a hacer daño. Pero pues si tú no tienes un hábito, entonces hablaba también un tema de estadística que dice que en muchos países no realmente no hay algo significativo que dijeron, cuando cambiamos a hacer esta regulación o a informar más en el etiquetado del producto, hay un cambio significativo en la sociedad. Sin embargo, en el tema de la industria sí ha habido pérdidas así millonarias por el simple hecho de que un consumidor, al ver o querer cambiar la formulación del producto para que no tenga un sello, ya tiene un costo económico millonario. O sea, entonces es como a la sociedad, entre comillas, no le ha beneficiado, y a la industria sí ha tenido así pérdidas de muchísimo dinero por ese tipo de cambios en regulación que no se ven dimensionadas cuando se hacen. Entonces sí está, no me quiero desviar del tema porque creo que por otro lado, pero el punto es, Es que tengo muchas cosas que preguntarte y que platicar ahí, pero sí. bueno, seguimos y el tema lo voy a dejar aquí todavía, el de los alimentos usados en plantas, en lo que dijo Carla, creo que da mucho tema, y si tú, ¿qué Sí. opinas de lo que dijiste? No, ahí entonces habrá que ver porque, o sea, va desde una ensalada que te dan con tu quesadilla, o sea, la lechuga, ahí ya nos vamos a temas agronómicos, o sea, ¿cuánto se está produciendo para esos alimentos? Aunque no seas vegano, aunque seas lo que sea, que siempre vas a comer alguna fruta, alguna verdura, alguna semilla, ¿no? Hasta los cacahuates que se comen con chile, o sea, esto ya entra dentro de los alimentos basados en plantas. Pues, ¿cuánto se está produciendo de eso, no? Estuve revisando algunos datos y pues simplemente la lechuga, en el 2020-21 hubo alrededor de 50,000 toneladas totales en un año. Entonces, imagínense todo lo que consumimos en México. De espinacas, yo simplemente voy al súper y de ley me traigo una, o sea, de ley no de ninguna tienda, sino de ley de que siempre, siempre me traigo un bolsón de espinacas. Ese es mi base para todos mis alimentos, ¿no? Siempre espinaca, espinaca, espinaca. Entonces, porque me gusta, etcétera. Pero de la espinaca también es otro que se produce muchísimo, que anda alrededor de lo mismo. Y digo, a mí me sorprende porque todo lo que impacta el tener este tipo de educación, el que se empiece a consumir más los alimentos basados en plantas o que se haga como más masivo, ¿no? Esto de ahora de los crudiveganos y veganos y etcétera. Entonces, bien, porque también para los productores, pues es bueno saber que empieza a subir el valor, porque no nada más es producir más, sino también ahora incremento mi valor, porque justamente como lo hablábamos en un episodio anterior, o dos, me parece, el tema de los orgánicos, ¿no? A lo mejor vemos que el crecimiento va siendo lento, sí va creciendo, ¿no? Pero el crecimiento ha sido lento y finalmente yo creo que si revisamos ese crecimiento de dónde ha venido, de la producción, del por qué ha crecido la producción orgánica, es precisamente por esto, ¿no? Por la educación que ahora estamos teniendo, porque hay más comunicación en redes sociales, por moda, por lo que quieras. Entonces, el mercado está demandando que se produzcan más alimentos orgánicos, porque la gente ahora lo consume más crudo, porque ahora vienen más ensaladas, porque
¿no? Entonces, todo lo que impacta, ¿no? Desde la cadena más básica, o sea, la principal de producción, hasta lo que estamos consumiendo. Digo, o sea, hablamos ahora de eso. O sea, ¿qué me asegura de lo que estoy consumiendo a base de plantas es sano? Digo, a mí me entra la duda con el chorizo vegano que me como, ¿no? Y Con, con las papitas esas de ahora ¿cómo se llaman? Yuca y no sé qué más. Entonces, porque al final, pues son hechas con aceite. Entonces, hablamos de nutrición y, eh, ajá, de producción, dime. y hablando de temas agronómicos o sustentables, estaba leyendo un poco precisamente lo que, como empecé la charla de por qué ahora es el alimento basado en plantas, o sea, ese nombre. Mm, Y mucho del origen de donde viene, de lo que yo revisé, es por un tema también de sostenibilidad, o sea, por una producción vegetal en vez de la parte de producción animal, por el efecto que tiene ya sea de contaminación, etcétera. Eh, pero tú y yo sabemos, Ilse, que hay cosas naturales como hidropónicas o etcétera, que hay una estadística que te dice que tienes más, utilizas más recursos, vamos a ponerle el recurso que sea, naturales sobre todo, que una producción convencional. mm, Entonces, tiene una balanza en que dices, tiene un valor que no se refleja en el mercado, pero es orgánico, ¿no? Sí, pero ujú, pudo haber contaminado menos el convencional. claro, O sea, si lo vemos por un tema de sustentabilidad. exacto. Entonces, pasa, creo, algo similar en muchos alimentos, que pues sí, para poderte hacer ese alimento basado en planta, si lo ves, yo como consumidor, porque quiero ayudar, lo consumo por un tema de sostenibilidad, a lo mejor el convencional de un origen animal pudo haber tenido un efecto menor al ambiente que es. Entonces, justamente hicimos un episodio de orgánicos en el que hablábamos de ese tipo de cosas. Entonces, si este tema de alimentos basados en plantas tiene un origen de sostenibilidad, también es algo que debe de informarle al consumidor el que lo produce y el que lo hace. Entonces, es también un tema del dónde viene esta corriente de lo que estamos hablando de los alimentos basados en plantas. ¿Qué opinas, Carlita? Te estoy No, viendo. pues es que yo tengo muchas dudas, les juro. O sea, yo me sé como la parte de acá. O sea, yo sé agarrar el producto, darle la vuelta, checar cómo viene. Pero ¿qué tanto le creo a la etiqueta? Esa siempre ha sido mi duda. Em, Porque aquí me pueden decir misa. Y yo ya me dediqué a buscar los 700,000 sinónimos del azúcar, por ejemplo, o los Ujú. 700,000 sinónimos de las grasas trans, de los aceites hidrogenados, ¿saben? Pero, ¿qué tanto? O sea, eso es lo que te cuentan. Entonces, ¿qué tanto no nos dicen? Esa es mi gran duda. Mira, Yo creo que de aquí, todas. eh, mira, hay un que no nos dicen desde el sentido que era mi comentario anterior, desde un tema de impacto ambiental. Yo creo que ese que nos dicen, ese nunca va a venir en una etiquetada. O sea, Bien, nada, ese, bien, nada. ese nunca lo va a decir algo. Lo que sí existe es un tema de lo que el productor, como lo veas, está obligado a informarte, que es donde entran los temas de las regulaciones. Y, y yo entiendo también que muchas veces, porque puede ser un pequeño productor o te lo estás comiendo en la esquina de un restaurante donde no está etiquetado el producto, etcétera, es muy difícil esa comunicación porque no existe un etiquetado de producto. Y no es un restaurante que está alineado a prácticas de restaurantes en el que tiene que informar en una carta lo que contiene y cómo y qué. Entonces, pero cuando vas al supermercado, como tú lo mencionas, incluso existe en la industria algo que se llaman los estándares de inocuidad alimentaria. Los estándares altos de inocuidad alimentaria. Hay ciertas reglas que estás obligado como productor a informar y uno de ellos es precisamente los alérgenos. Yo creo que es lo más crítico así de que sí o sí, ¿por qué? Porque por alergias muere gente. Entonces,
pero no se muere alguien mañana si se come unas papitas con grasa, menos que sea alérgico a eso. Pues sí Entonces, se muere, pero despuesito. sí, pero al tiempo. Unos añitos, dale. Entonces, por eso la regulación, al decir, tú tienes que cumplir con el etiquetado en el tema de nutrición. Dile si eso está grasoso, si eso tiene mucho azúcar, si eso tiene mucha sal. Pero ya, entonces en los ingredientes tú debes de decir, también es parte de lo que hace la regulación. Debes de dar y componer los ingredientes que tiene tu producto, más no estás obligado a decir en qué proporción están. Entonces yo puedo decir, tiene azúcar y tiene agua, ¿no? Eso te lo estoy informando, pero puede tener 80% de azúcar y el resto de agua, o al revés. Entonces el impacto tú lo sabes, Carla, que no va a ser el mismo. El que le agregue una gotita de azúcar y lo demás de agua. Entonces, no sé, es un tema que, en un resumen muy claro, no están obligados todavía al compartirte a ti como consumidor, todo en una etiqueta así masificado el producto y el porcentaje en que él tiene el etiquetado. Pero sí los alérgenos, o sea, sí los alérgenos, eso sí están obligados a hacerlo. Entonces, yo creo que, perdón, algo que me gustaría como ahora sí, como regresando un poco al tema de los alimentos basados en plantas, pero me quiero es porque yo tenía la idea de que, o sea, me dicen alimento basado en planta y no pensaría en manzana. O sea, yo hablaba de los industrializados, pero ahorita ya me están diciendo que todos son alimentos basados en plantas, pero ahora refiriéndome específicamente a los industrializados, de estos Beyond Meat, procesado. pollo sin pollo y todas estas cosas que están saliendo. Y hablando del empaquetado y las etiquetas, el mejor paquete con el mejor etiquetado y el más confiable es el recurso como viene naturalmente, sin haber pasado por algún proceso que lo muela, que lo mezcle, o sea, entonces para mí lo mejor es comprar esos, los más sencillos, porque las nueces, las almendras, sobre todo, por ejemplo, así se tienen que comer. ¿Por qué? Porque tienen un perfecto balance de nutrientes y de micronutrientes. Entonces, igual las manzanas y todas las frutas y todas las verduras. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la crema de almendras, la crema de nueces, la crema de cacahuate? Es muy fácil caer en los excesos. Por ejemplo, que yo lo he visto con muchos vegetarianos que vienen y me dicen, es que yo me cambié a ser vegetariano porque pensé que iba a bajar de peso. ¿Y qué pasa? Pues que se exceden con las harinas, con este tipo de productos que tú ves y es así de, ay, pues almendra. Y ay, pues no, o sea, justo las almendras y este tipo de cosas son altísimos en ácidos grasos. Entonces, a ver, si te comes 5 almendras te vas a llenar, pero si te comes una cucharada de la crema esta, no, ya te aventaste como lo que son 100 almendras. Entonces, es como de, hay que ver estas cosas porque cuando vienen ya empaquetados, ese balance se pierde y justo si no sabes como esa parte teórica, no vas a saber cómo balancear tus dietas utilizando este tipo de productos. Entonces, ahí yo veo una gran confusión y pues sí, la gente se decepciona y se frustra mucho. Yo me quedo pensando. Muy bien. Es que, Dale. Mira, justamente tú mencionas algo, Carla, que a mí me pasó hace algunos meses. Yo dejé de comer muchas cosas así del día a la mañana porque me enfermé, ¿no? Y digo, yo siempre he sido delgada, pero tengo masa muscular porque hago ejercicio, etc. Entonces dejé de comer estos alimentos y yo, el que te pregunto, dije, yo voy a adelgazar como desquiciada porque no voy a hacer ejercicio y no voy a comer tanto, porque no voy a comer. El efecto fue
totalmente contrario, o sea, no, y no porque empecé a comer mal, sino que no comía cosas que yo necesitaba como proteína, por ejemplo, o sea, entonces, lo que dices tú, porque una almendra, si es algo natural, me va a hacer daño. Una vez escuché que si al apio le pusieran un sello, tuviera así el de alto en sal, así. Ajá. Entonces, sí, es un tema para mucho que yo solo me quedo piense y piense. ¿Tú qué opinas, Ilse? Totalmente de acuerdo, o sea, es que para todo hay límites, ¿no? O sea, obviamente, eh, no sé, a una persona diabética no le puedes dar de comer un melón, una sandía, ¿no? Que son altos contenidos en azúcares, que cuando uno está haciendo mejoramiento o cuando estás evaluando variedades en campo, lo primero que buscas es aquellas variedades que te den más grados Brix, que es la concentración de azúcares. Entonces, ¿te imaginas esto para la gente diabética? O sea, es complicado. Otro punto también, ahora hablando de las almendras, es que, pues, no se sabían, pero es muy conocido que las almendras tienen cianuro, se produce cianuro y al masticarlas se libera. Entonces, obviamente tienen muy poquito, ¿no? Pero claro que después de 50, 100 almendras ya es letal, o sea, ya tienes una buena cantidad de cianuro en el organismo y eso recordemos que es malo, o sea, se quitó la vida a Hitler, ¿no? Entonces, digo, todas esas cositas hay que conocerlas y no juzgo a nadie, no es mi opinión, pero también debemos de pensar, o sea, yo tengo una prima que la quiero muchísimo, es vegana, y ella siempre nos dice, no, o sea, y ella llega normal, comemos carnita asada y está ahí, y yo le digo, oye, unas quesadillitas, lleva su queso y todo el show, obviamente vegano, y le digo, ¿la hacemos aquí en el asador? No, me dice, no, porque el asador ya tocó la carne, entonces yo no puedo comer lo que está en el asador. Bueno, sí, aunque sea mío, ¿no? Hecho vegano, pero que esté tocando donde hubo carne. Y entonces me hizo pensar como de, tú, o sea, si te dijera que para producir ese queso de soya y la soya tuvo que haber un sistema de producción donde se aplicaron agroquímicos, donde muy seguramente pues solamente hubo depredación de la fauna, ¿no? Hablamos desde gusanos, pues las ardillas, etcétera. O sea, ya todo el impacto que tuvo ahí atrás acerca del veganismo, híjole, pues sí, ¿no? Ya no eres totalmente vegana. Entonces, si lo vemos desde ese punto. Entonces, es muy importante como también aclarar estos detallitos, ¿no? Son dudas que yo también tengo y es mi opinión, les digo, pero Los vas a asustar. los voy a asustar. Pero sí, es bien importante. Y justo eso del apio, no sé si fue el apio, el espárrago. A mí me encanta ver un programa que se llama Shark Tank y salió unos chicos de Baja California que hacían sal basada en plantas. O sea, ¿y cómo es esto? Producción de espárrago. Y en San Quintín y toda la zona de Baja California es una zona con alta salinidad, muchos problemas de salinidad. Ellos extraen el agua con la que se riegan los cultivos, es del mar, desalinizan por medio de, se me fue ahorita el proceso, es de ósmosis inversa, desalinizan el agua del mar. Obviamente no alcanzan a quitarle todas las sales, pero hablamos de aquellos que logran hacer ese proceso, pero los que no, vienen de pozo y el pozo es muy salado. Entonces lo que hicieron esos amigos, decir, bueno, como es muy costoso tener pozos, o sea, hablamos de que un pozo está, o el agua en San Quintín o en esa zona está más de 50 metros hacia abajo, ¿no? Entonces es muy costoso encontrar agua porque por cada metro te cobran. Entonces, si no vas encontrando hasta que encuentras, imagínate, se te junta ya lo que es el monto y es muy caro extraer agua. Es muy caro la desalinización. Hay pocas agrícolas que venden esa agua a otras agrícolas o a otras incluso colonias. Las agrícolas más grandes son las que producen esta agua. O tercero, pues es agarrar agua del mar directamente para tus cultivos. Y pues para que te bañes, ¿no? Porque también me ha tocado llegar allá y el jabón no hace espuma. O sea, es porque te bañas con agua del mar, ¿no? Entonces, jalaron agua de ahí estos chicos, me fui muy lejos, pero jalaron agua del mar y dijeron, como me sale muy caro hacer un pozo, me sale muy caro desalinizarla, entonces voy a producir espárragos. Y el espárrago de por sí ya es salado. Lo que estoy haciendo ahorita es hacerlo más salado por las concentraciones que tengo en mi agua. ¿Y qué hago? Pues lo seco y lo vendo como sal en Europa, Japón y otros lados.
Entonces, la verdad que a mí me sorprendió y dije, optimizar muy los interesante. recursos al 100. Sí, está bien interesante. Cuando a mí me dice un alimento basado en planta, como bien lo dijo Carla, estos procesados a mí se me vienen marcas como Billot, no se me viene otra. Y dije yo, ¿por qué la hora hacer carnes? O sea, ¿por qué sustituir las carnes, ¿no? Porque es lo principal del negocio de ahorita. Entonces, como me metí al tema de regulación, según esto, lo que le da el sabor y la característica de una carne, o el que tú quieras comer carne, el olor y eso, es una sustancia que se llama hemo. Entonces, hubo una empresa que hizo un hemo a base de plantas y solicitó a la FDA como todo el proceso de la aprobación y este tema para poderlo utilizar como ingrediente en las carnes a base de plantas. Entonces ya la FDA le da pues, la aprobación para que lo puedas utilizar como ingrediente y resulta que esto es un extracto de soya y la soya es un alérgeno. Entonces entraron en la disyuntiva de que para comercializar el producto tenías que declarar el alérgeno o no siendo usado como un ingrediente. Entonces les piden como todo un tema de residualidad, que es lo que comenta Ilse con las almendras, porque a lo mejor sí tiene cianuro, pero puede tener una residualidad que según la Unión Europea su límite todavía es, no te hace daño como pues, individuo, no te va a matar. Entonces, volviendo un poco a esta sustancia que le agregan, dice la FDA, pues hazme un tema de residualidad y ellos dicen, ¿sabes qué? No tiene residualidad, o sea, no le va a hacer daño a la persona que lo consuma como alérgeno, pero lo tienes que declarar. Entonces, es donde entra todo este tema de estas empresas y yo creo que por eso esta persona de Sigma, como pues 1000 años en la industria, este señor dice, como industria no vemos viable que esto pase en 2 años, 3 años, por todo este tema reglamentario de la sociedad y todo eso que tiene que haber en un conjunto. Entonces, empecé a leer más, incluso como todas estas organizaciones que se dedican de alguna manera a cuidar que no nos maten, quienes nos alimentan, entran también en esta actualización de decir, ¿cómo ahora hubo una regulación para el que está produciendo alimentos en bases plantas y que analice todos los posibles peligros que puede tener el consumidor o la producción que tiene eso? Que a lo mejor quiero contrarrestar una parte, pero lo voy a impactar en otra. Le voy a hacer una carne de legumbres y como dijo, cereales y como dice Carla, esa persona no le hace bien, ¿no? Y por querer hacer algo bien se va a hacer algo mal. Entonces, esta parte es bien interesante y cómo se me hace a mí desde mi punto de vista, las mismas organizaciones y empresas gubernamentales que se dedican al cuidarnos de alguna manera, tienen que ir a este paso regulando todos estos cambios porque pues tampoco las empresas pueden llegarte a bombardear sin una regulación previa. El deber ser, claro. Esto iba a decir, generalmente la industria va más rápido que las regulaciones, ¿no? Eso es lo que pasa en la industria, por ejemplo, farmacéutica, ¿no? Y terapias como muy innovadoras que todavía ni siquiera tenemos cómo regular, pero ya las están vendiendo, ¿no? Entonces, creo que esa es otra, ¿no? Que también hace caer a la gente y que es súper peligroso. Es correcto. Entonces, yo creo que podemos ir cerrando. Ilse, Carla, ¿quién le gustaría? Vamos, Carlita, al final, ¿qué concluyes del Muchas alimento basado en cosas. planta? ¿Dudas? Bueno, ¿Dudas que quieras externarle a quien nos escucha? ponte varias dudas, pues revisen sus etiquetas, o sea, revisen las etiquetas, revisen los ingredientes, conózcanlos, googleenlos.
Hay muchas cosas por ahí escondidas, pero es realmente sencillo aprender a leer etiquetas y más o menos aprender a elegir productos. Pues no sé, yo creo que hablando de pros también de los alimentos basados en plantas, es su alto y rico contenido en fitonutrientes, ¿no? Cosa que necesitamos. Dentro de los alimentos basados en plantas vamos a encontrar estas llamadas superfoods que hacen superalimentos que son este alimento que aparte de nutrirte puede tener efectos directos en tu célula. Entonces, por ejemplo, mejorar o regular el estrés, no sé, influencia sobre el funcionamiento del sistema inmunológico, neurológico. Entonces, como que estas cosas que vas a obtener de estos alimentos que difícilmente se adquieren más bien que no se adquieren de los animales, y que por eso es importante tener una dieta pues balanceada. La onda de las proteínas, ¿no? Que las proteínas vegetales se conocen como de valor biológico bajo, medio, porque generalmente no presentan todos los aminoácidos en otro producto, los aminoácidos esenciales. Entonces, justamente para tener una proteína completa necesitamos juntar diferentes vegetales para tener toda esta lista de aminoácidos esenciales, es decir, que los necesitamos tener de nuestros alimentos. Y si vamos a decidir hacernos veganos, pues es importante que tengamos este aporte de aminoácidos suficiente para nuestro desarrollo y funcionamiento óptimo. Eh, en general se sabe que una persona vegana contra una persona que come carne tiene un aporte de la vegana o vegetariana como de 70 gramos alrededor de carne al día y un omnívoro de 100. Entonces sí se puede como que llegar a un buen aporte de proteínas, pero obviamente necesita alinearlo con tu estilo de vida y tus objetivos, ¿no? Entonces, tu actividad física, el mantenimiento de tu masa muscular, etcétera. Entonces, todas estas cosas, pues sí necesitamos asesoría de un experto. Otra cosa, pues también es la vitamina B12, ¿no? Que muchas personas veganas tienen esta deficiencia de vitamina B12 que solo obtenemos de los recursos animales. Entonces afortunadamente tenemos suplementos ya que otra vez hay que ver con los expertos. Y pues no sé, tener eh, muchísimo cuidado con el exceso en el que podemos caer, tanto consumir muchísimas azúcares refinadas como esta onda de las grasas. Hay que también saber regular esa parte. Y no sé, ya lo dije todo revuelto. Un beneficio muy importante de las plantas, de los vegetales, es el poder antiinflamatorio y antioxidante que tiene nuestro cuerpo, que es sumamente importante. Entonces, y nos va a ayudar a tener una salud cardiovascular muy buena. Entonces, pues nada, yo creo que en cuanto amo los vegetales, los adoro y siempre los recomiendo, pero pues de acuerdo a sus necesidades. Entonces eso es como con lo que me gustaría dejarlos. Y a mí me gustaría cerrar lo que nos dices, bueno, es una pregunta posiblemente. ¿Lo ves como un absoluto? O sea, como solamente alimentos basados en plata, o lo que nos dices, la necesidad, tus objetivos, toda esa parte. ¿Cómo? O sea, o sea, que podríamos vivir 100% solamente con los alimentos basados en plantas, o que son un complemento indispensable total. Híjole, hay muchísimas teorías alrededor de eso. Hay personas que viven solo de plantas, o sea, hay personas que lo hacen. Entonces, como que creo que no queda en duda que somos capaces, nuestro metabolismo se adapta a todo. Entonces,
Pero ¿qué pasa? Hay personas que son súper saludables y llegó COVID y nadie supo por qué, ¿no? O sea, no sobrevivieron a COVID. Y hay personas que fuman, que toman, que comen horrible y COVID ni al caso. Entonces, la bioindividualidad de una persona, en este caso, es muy importante. Entonces, yo creo que tiene muchísimo que ver contigo, con tus genes, con tu metabolismo. Hay gente que puede metabolizar mejor grasas y hay gente que puede metabolizar mejor los carbohidratos. Hay gente que también depende mucho de tu actividad física y de tu vida, cómo es. Entonces, creo que depende de todas esas cosas, pero digo, pues vive gente que es totalmente vegana, pero también mucha gente falla en el intento y termina en esta de emergencias, ¿no? Entonces, eso no es un Peor, absoluto. peor cosas todavía. Oye, me llama mucho la atención algo que mencionas y no sé. Una, ¿dónde puedo aprender más o saber más? O, por ejemplo, mencionas la bioindividualidad. Creo que son dos palabras que si las junto me pueden dar algo, pero o cómo sé también o cómo podría saber yo como Ver que las es mejor para etiquetas. mí, o sea, como para mi cuerpo, cómo me conozco más, o sea, como esa o qué es la bioindividualidad. A ver. Pues la bioindividualidad es justamente que cada cuerpo es único y que esto es una mezcla, obviamente, de tus factores genéticos y de tu estilo de vida, ¿no? Y de tus antecedentes clínicos. Entonces, como que todas esas cosas te forman a ti biológicamente, como un ser biológico. Entonces, eso determina tus funciones metabólicas que regulan todos los procesos en tu cuerpo. Entonces, todo eso lo tiene que ver un experto en la salud para justamente guiarte. eh, ¿En dónde pueden aprender todo esto? Pues a mi comercial, Holy Health. Pueden seguir por ahí en Holy Health, subimos muchísima información, pero es justamente Holy Health es un grupo de expertos en la salud que nos dedicamos a ver a una sola persona y lo llevamos hacia sus metas, ¿no? Pero está psicólogos, de todo, nutriólogos y toda esta onda. ¿Cuál es la técnica a mí en nutrición que me encanta para conocer esta bioindividualidad tuya? Es algo que le llaman nutrición intuitiva. La nutrición intuitiva es algo que a mí me gusta muchísimo porque justamente se encarga de que tú solito, por prueba y error literalmente, vayas viendo qué es lo que te cae bien, qué es lo que te cae mal. Entonces, se llama una técnica en donde básicamente separas los alimentos en diferentes grupos, los vas eliminando, haces una dieta de eliminación y luego los vas reintegrando. Entonces, cuando reintegras, ahora sí puedes saber, esto me hizo daño, porque como comemos en todo junto, no sabemos ni qué nos inflamó, no sabes por qué estamos cansados, o el mal del puerco que yo siempre digo, el mal del puerco no es normal, no lo normalicemos, es un síntoma de disbiosis intestinal y no es así como de, ay, ya llegó, no, ustedes dicen, es que ya estás metabolizando. Y es así de como, sí, pero no te debes capacitar, ¿sabes? Entonces, justo detectar qué alimentos, en qué cantidades, y esto lo haces a través de tu intuición y de aprender a leer la señal que te envía tu cuerpo. Entonces, para eso, pues, los nutriólogos expertos en esta área te van a llevar en este proceso y es un proceso de autoconocimiento muy bonito también. Ya. Oye, cuando dijiste el autoconocimiento, siempre me da mucha risa un meme que dice, tu cuerpo sabe qué comer. ¿Sí lo has visto? ¿Sí has visto eso? Dice, mi Cuerpo cuerpo sabe lo que diciéndome qué quiere. comer, así. Mi cuerpo sabe lo que quiere. Ay, eso me da mucha risa, pero bueno, en serio. En un rato ya que llegaron a esta parte del episodio. Entonces, qué interesante, Carla. Vamos a entrar a tu cuenta y saber más al respecto. Yo sí estoy muy interesada en eso de la bioindividualidad y la nutrición intuitiva. Que a veces lo podemos hacer, pero yo creo que no la analizamos al detalle que deberíamos. Así es. Ilse, Pues nada, agradecerle muchísimo a Carlita. Ha sido información muy fructífera, yo creo que para todos. Y pues en temas agronómicos, invitar a aquellos que tengan ideas
de innovación, como estos chicos de la Baja con los espárragos. Yo preferiría ese tipo de sal, ¿no? Una stevia ahora, ¿no? Ya tenemos ahora un dulce y un salado, entonces busquemos otras alternativas. Yo estoy a favor de ser carnívoros también, de la proteína animal, entonces, pero sí siempre busco como cosas más sanas. Entonces, si no vemos también en el campo, ¿no? Tengamos ese, esa responsabilidad también con el medio ambiente, la sostenibilidad, como dice Dania. Entonces, pues nada, agradecerte muchísimo, Carlita, por la información que nos has compartido. Hombre, muchas gracias. Aprendí un buen también. Aquí ya me quedé con muchas dudas que ahorita que acabamos les voy a preguntar. Sí, es que es bien interesante el cómo, pues todas yo creo podemos tener nuestra opinión al final de cuentas de un tema y no necesariamente a veces compartimos el punto de vista. Sin embargo, hay un punto que yo comparto 100% con Carla y es leamos etiquetas. O sea, a veces hay cosas que son tan claras que no necesitamos ni buscar en Google como refrigerar el alimento. O sea, o sea, tan algo simple. Exacto. O sea, ni siquiera estamos leyendo una tabla nutricional. O sea, algo que tan simple como refrigéralo, no refrigéralo. Se caducó, no se ha caducado. Entonces, creo que también nosotros como consumidores debemos ser un poco más responsables en esa parte y ir más allá. Yo creo que es esta parte que nos platica Carla perfectamente de él. Oye, ya soy un poco más consciente, ahora quiero mejorar mi estilo de vida y el mejorar puede ir de muchas maneras. Entonces, una afectada o beneficiada de alguna manera de todo ese tema de alérgenos y alimentos y cosas que soy yo, pues por eso les comparto esto. Entonces, pues muchísimas gracias si llegaron hasta aquí. Bueno, antes de cerrar ya se me estaba olvidando. Carla, si queremos hablar contigo, mandarte un mensaje, acercarnos a este tema que nos platicas, que todo lo que quieran saber al respecto que ya no alcanzamos a hablar aquí, más a profundidad en temas de salud que de temas de agro. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te hablamos? Márquenme. No, pues estoy en Instagram como carla.biohacker, también en TikTok con el mismo nombre y ahí tengo adjunta mi cuenta que es en donde comparto la mayor parte de información en cuanto a salud y bienestar, que es en Holy Health Hub, y por ahí también pueden pedir informes acerca de los servicios, pero la información está libre. Y acabo de estrenar Holycast, entonces ahí justamente vamos a hablar de temas de salud, entonces invitamos a muchos profesionales de la salud a hablar de este tipo de cosas. Espero que vengan pronto para hablar de la industria alimenticia. Y pues por ahí, con mucho gusto. Muy bien. Ilse, Padre. bueno, Ilse ya es más conocida que el... Pero a ver, Ilse, tú con la audiencia nueva que tenemos aquí. Hey, dirían, plebes, por favor, síganos, ¿no? Chicos, compartan, síganos, mándenos sus preguntas, como les decía al inicio del episodio. Entonces, estamos bien agradecidos por todo el apoyo y pues nada, ya saben dónde encontrarnos en Instagram, ¿no? Como ilse.mich_AGR. Ahí manden un mensaje directo, como quieran. Siempre tratamos de estar ahí activos, entonces, pues se les agradece un montón el haber llegado hasta este punto del episodio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están de aquel lado escuchando, a ustedes por estar aquí compartiendo su opinión y nos estamos viendo o escuchando en un próximo episodio de Ellas en el Agro. Bye. Que sí, adiós. Chao. Soy Daniel Gámez y esto es Ellas en el Agro, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas.